Cuando hablamos nosotros de un auxiliar de planta en la industria alimentaria, es básicamente el soporte vital y fundamental para que la planta de industria alimentaria pueda funcionar. La alimentaria, para ello tenemos que entender qué es una industria alimentaria, qué abarca, y cuáles son las funciones que debe cumplir este personal. Entendamos que el motor de una industria alimentaria siempre va a ser la producción, pero esa producción no va a mantenerse y sostenerse en tiempos, es que no hay un personal capacitado, un personal orientado y un personal eh, encaminado hacia el cumplimiento de objetivos y funciones. Antes que nada, pues mencionarles mi perfil. Yo soy biólogo egresado de la Universidad de Trujillo. Tengo amplia experiencia, más de 10 años en temas de gestión de calidad, inocuidad alimentaria, eh, seguridad y salud en el trabajo. Aparte también tengo una maestría ya terminada y curso también, y especializaciones en todo lo que tiene que ver con gestión de procesos de gestión de operaciones. ¿Sí? He trabajado en lugares como Cajamarca, Lima, Ica, Lambayeque, Piura, Tumbes. Actualmente me encuentro en Puerto Maldonado, en una empresa de chocolate, en donde pues tengo la, la virtud de poder capacitar a personal, dirigir la planta, en todo lo que tiene que ver con orientación a mejora continua y también gestión de operaciones. Cuando hablamos, como les dije, de auxiliar de planta de industria alimentaria o de planta alimentaria, tenemos que entender que esto va directamente a ungir como una capacitación, ¿sí? Para que el personal de plantas industriales alimentarios. Estas plantas, si bien es cierto, se dedican a la parte de producción de alimentos, también tienen que abarcar colorantes naturales, aditivos alimentarios, alimentos y bebidas también. No solamente aquel alimento que se va a consumir de manera sólida, sino también como un aditivo alimentario, por qué no mencionarlo, y también como una bebida que podamos nosotros consumir, ¿sí? Partamos por algo. ¿Qué es una planta alimenticia o una planta alimentaria? Como bien lo menciono en la diapositiva, se refiere a un área, a un espacio, a una sala que tiene un equipo de índole industrial. Eso quiere decir que ya no es un laboratorio, ya no es una planta piloto, sino es una producción a niveles o a escalas industriales, es decir, por encima de 1 tonelada, 2 toneladas de producción. ¿Sí? Ahora, es necesario entender que esta planta de industria alimentaria tiene que ser movida y motivada por personal que tenga una capacidad de liderazgo, una capacidad operativa óptima y que pues se rija a ciertos principios y reglamentaciones, sea de nivel local, de nivel nacional o internacional, dependiendo de cuál sea la proyección que tenga esta empresa en cuanto a sus ventas. ¿Sí? Una planta alimenticia debe tener un control total en todo el material, no solamente en el producto, sino también en los materiales de empaque y embalaje. Tiene que tener un control y conocimiento con respecto a los equipos, a los procesos, a los tiempos, a la evaluación de pedidos y tipos de control, a las buenas prácticas de manufactura, a los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. La limpieza también es importante acá. Entonces, la industria alimentaria es la que lleva a cabo todas estos tipos de actividades, ¿no? Estas actividades de producción de un alimento que tiene que ser de calidad e inocuo. De calidad cuando hablamos de un cumplimiento de requerimientos en cuanto a parámetros que el cliente nos pide. Todo aquel que el cliente nos pida, eso es calidad. Lo que en un momento dijo Ford, ¿no? Dijo que calidad es todo aquel requisito, aquella característica de satisfacción y complacimiento de mi cliente o mi consumidor final. Bien, esa es básicamente la definición técnica. Dentro de la industria alimentaria, entendamos nosotros que tenemos que hablar de procesos de esta industria alimentaria, procesos o también llamados etapas. Dentro del proceso alimentario de la cadena de suministro, para que nosotros entendamos, solamente hablando de una planta alimenticia o alimentaria, inicia por el proceso o la etapa o la fase de recepción. Esta fase de recepción de materia prima tenemos que entenderla como la obtención de cualquier tipo de material, de producto, de insumo
de servicio que en su momento nos va a servir para procesar todo nuestro, o para iniciar nuestro proceso o procesar todo nuestro producto. Entonces, esta recepción significa no solo recibir, sino también evaluar, aceptar o rechazar el producto, insumo o equipo o material en caso sea necesario. Si en algún momento vamos a descartar algún tipo de producto, este producto tiene que ser avalado y respaldado por un jefe. Eso quiere decir que el auxiliar, en este caso de la industria alimentaria, el auxiliar de planta, unge esa función de inspector y unge esa función de supervisor. Y también tiene la capacidad y el poder de poder decidir si es que se aprueba o se rechaza cualquier tipo de producto, insumo o servicio también. La segunda fase es también ya, es llamada fase de almacenamiento. La fase de almacenamiento es la colocación básica de todo producto como materia prima, como insumo de material de envase y embalaje, como insumo de limpieza, como insumo de saneamiento, ¿sí? En un ambiente que tenga las condiciones necesarias para su mantenimiento. Si por algún motivo nosotros obtenemos un producto que tiene que mantener, corregir o sostener la cadena de frío, nosotros no podemos generar un shock térmico, romper la cadena de frío. La cadena de frío se rompe cuando pasa por encima de la capacidad de vida útil, que puede ser 2 horas, 3 horas de análisis o de mantenimiento de proceso, expuesta a una temperatura por encima de la temperatura aceptable, ¿de acuerdo? Si en la vida útil se ha manejado una temperatura de 0 grados, de -10 grados, de -5 grados, cuando estamos por encima de 1 hora, cuando estamos por encima de 45 minutos, dependiendo de la validación, claro está, rompemos la cadena de frío. Es que sometemos a un producto terminado, un producto, una materia prima, a una temperatura que va en contra de su mantenimiento, de su viabilidad, podemos chocar con su durabilidad también. Y entonces, al no ser durable, al no ser extendido en el tiempo, puede ser un producto observable y o rechazable. Para este fin, que es el almacenamiento, se suelen usar ambientes en donde sí se deben controlar. Son ambientes controlados por humedad, por temperatura, por presión. Ahí donde vemos, les he mostrado dos imágenes donde hay un inspector o auxiliar de planta alimentaria, planta industrial, en donde está testeando, está probando, está manipulando el producto. Claro que ahí nos tenemos que sumarle una mascarilla, porque tiene barba, tenemos que darle unos guantes, zapatos acorde a la ocasión. Y también vemos abajo un almacenamiento. Así se debe almacenar en estocas, en andamios, y siempre tiene que mantener un rotulado. Ese rotulado nos va a ayudar a nosotros a seguir una trazabilidad o un seguimiento, o por qué no decirlo, una rastreabilidad, la rastreabilidad del producto del lote del cual salió. Por algún motivo, cuando nosotros enviamos un producto, un lote, tenemos un problema en cuanto a alguna observación de ese producto o de ese lote, entonces nosotros tenemos que hacerle una rastreabilidad. ¿De dónde vino ese producto? De tal producción, de tal fecha, de tal día, de tal mes, de tal año. Entonces se revisa una contramuestra que tiene que estar también dentro de ese almacenamiento. Siguiendo la cadena de suministro para no perder la hilación, pasamos a una siguiente etapa, que es la etapa de procesamiento. La etapa de procesamiento ya es luego que yo he almacenado, he recepcionado mi materia prima, mis insumos, mis materiales, luego tengo que pasar a un almacenamiento y luego paso a un proceso también. El procesamiento no es más que directamente el procedimiento por el cual va a ser sometido nuestra materia prima a un producto intermedio o a un producto terminado. Ese producto intermedio y producto terminado va a tener una importancia y una índole de nivel trascendental, porque si en algún momento nosotros no obtenemos un producto terminado vigente, viable, entonces vamos a tener observaciones previas, observaciones de índole de calidad, afectando la inocuidad
o afectando también a la calidad, que es el objetivo que nosotros queremos cumplir. Este procesamiento tiene que conseguir, como les dije, alimentos elaborados o semi-elaborados, elaborados determinados, semi-elaborados por un intermedio, de índole de calidad. ¿De acuerdo? La conservación. La conservación se refiere a aquella fase de viabilidad, de mantenimiento, en la cual nosotros vamos a poder sostener una vida útil. Si por algún motivo nuestra vida útil se va a ver afectada o humillada, nosotros tenemos que procesar en base a lo que nosotros tenemos que viabilizar. La viabilización o el sostenimiento en el tiempo, el objetivo es de no afectar a la vida útil, eso es la conservación. ¿A qué me refiero con la conservación? Me refiero al, a no perder la línea de frío, a no perder también la temperatura viable, a no perder el proceso de congelación. Si existen algunos procedimientos como el salado o la salmuera, la deshidratación, la esterilización, la congelación, la pasteurización, estos procesos son los procesos que vamos a mantener, ¿sí? Mediante la conservación. ¿A qué me refiero? Si nosotros queremos conservar un congelado, pues tenemos que mantenerlo en un proceso de congelamiento. Si nosotros queremos mantener un producto a concentraciones de sales máximas para mantener la viabilidad, entonces tenemos que colocarlo en una salmuera. Si nosotros queremos sostener en el tiempo un producto que tal vez ha sido muy manipulado, tenemos que llevarlo a un proceso de pasteurización. ¿Sí? Ahora, ante esas cuatro etapas, ahora recién vamos nosotros a entender cuál es la función de el auxiliar de planta alimentaria. El auxiliar de planta alimentaria tiene, como les dije, una trascendencia muy importante. Tiene una, más que importancia, es el motor del cual nos va a llevar a una buena producción y a una buena gestión de la calidad también. Cuando hablamos de producción, es porque me va a velar por la buena cantidad de producto que yo voy a elaborar, y cuando hablamos de calidad, en qué condiciones están procesando este producto. Perfecto. Para eso, este auxiliar de planta alimentaria tiene que tener ciertas competencias ya preestablecidas. Esas competencias preestablecidas son competencias técnicas. Estas competencias técnicas pueden ser preparación de materia prima. Por ejemplo, si en algún momento nosotros tenemos el insumo necesario, pero no tenemos la materia prima realmente procesada, nosotros acudimos al conocimiento del auxiliar de planta alimentaria para obtener la materia prima. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer harina de plátano, ¿sí? Puede ser un poquito dinámico con mi clase. Si queremos hacer harina de plátano, ¿qué es lo que primero tenemos que tener? El plátano. El plátano es mi materia prima, pero muchas plantas están fuera, están lejos de los campos del plátano. Entonces, tenemos que obtener la materia prima mediante un proveedor. El auxiliar de materia prima, ¿qué es lo que haría ahí en cuanto a la preparación de materia prima? Obtiene su materia inicial, que es el plátano, y luego la va a cortar en base a qué, para obtener qué, para obtener hojuelas. Las hojuelas de plátano vendrían a ser para mi proceso de elaboración de harina, para mi proceso de elaboración de harina vendría a ser mi materia prima. Entonces, si yo estipulo, diseño mi proceso en base a una producción de harina en donde yo coloco mi materia prima como las hojuelas de plátano, entonces mi auxiliar de materia prima estaría preparando la materia prima, estaría presentando, estaría elaborando mi materia prima en base al flujo que yo voy a declarar. Otra cosa también, otra competencia técnica que debe tener mi auxiliar de materia prima es la realización de operaciones básicas en la producción alimentaria. Una operación básica, nosotros sabemos que cuando tenemos un producto deshidratado, por ejemplo, el auxiliar de planta tiene que saber y conocer cómo es que se evalúa la humedad. Recordemos que la humedad es un factor contraproducente, un factor letal, diría yo, para productos deshidratados. Los deshidratados tienen que tener una humedad por debajo de 0.7. Si tenemos una humedad de 0.8, 0.9, es muy probable que le demos
le demos la posibilidad a los microorganismos de proliferarse. Entonces tenemos nosotros que cuidar mucho la actividad de agua, la humedad. Otra característica también que debe tener el auxiliar es saber calibrar los equipos. La calibración de los equipos viene inherente a capacitaciones. Si nosotros no capacitamos al auxiliar de planta alimentaria o el mismo auxiliar de planta alimentaria no se capacita por sí solo, entonces vamos a tener un problema en cuanto a la utilización de ciertos métodos, de ciertas técnicas y aparte de ciertos equipos. Al no poder conocer estos equipos en su funcionamiento y también en su mantenimiento, entonces vamos a incurrir a errores técnicos, errores que en su momento nos puede costar tal vez el producto. Es importante que conozca y que haga la realización de operaciones básicas de este procedimiento. El envasado y empaquetado de productos alimenticios. Este envasado y empaquetado tiene que cumplir ciertas características y también tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿En cuanto a qué? Se preguntarán ustedes. No es igual rotular, no es igual envasar, empaquetar un producto en un envase primario a un envase secundario. Los envases primarios, nosotros conocemos que es todo aquel envase que tiene un contacto directo con el producto. Y un envase secundario es lo que va a almacenar nuestro, nuestro envase primario. Muy bien. Seguimos. La manipulación de carga de carretillas elevadoras o también llamadas estocas. Las estocas deben ser manejadas y conocidas en su funcionamiento por nuestro auxiliar de planta alimentaria. ¿Por qué? Porque es muy probable que el auxiliar, que es quien nos va a apoyar, sostener, quien nos va a dar el soporte en este tipo de actividades, pues lo enviemos a que pueda colocar el producto en estocas, en andamios, en la cámara de producto terminado. La manipulación de cargas de carretillas, ya les mencioné, y el conocimiento de la legislación vigente en materia de seguridad alimentaria. Al último, yo les voy a hablar sobre la seguridad alimentaria. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, es la, valga la redundancia, seguridad o convicción o eh, indicativos de que el producto no nos va a generar ningún daño, al contrario, nos va a generar un impacto positivo en cuanto al gusto, a la nutrición, a la satisfacción que nosotros estamos recibiendo. Este conocimiento de legislación vigente solamente se va a dar a cabo o se va a cumplir mediante capacitaciones. Si no tenemos capacitaciones, no vamos a poder conocer este tipo de legislaciones vigentes. También tiene que ser evaluado en cuanto a estas capacitaciones. Si se le ha capacitado al personal, este personal tiene que evidenciarse su conocimiento en cuanto a un examen. Le toma una evaluación pequeña, un forms o un examen de unas 10 preguntas, 15 preguntas, y en base a eso ya tenemos nosotros la convicción, la idea y la evidencia de que se le ha capacitado y también se le evalúa. Entonces, esas son las competencias técnicas del auxiliar de planta alimentaria, pero también debemos nosotros tener o conocer las habilidades que debe presentar. Este auxiliar de planta alimentaria tiene que ser responsable, tiene que ser puntual, tiene que ser serio, tiene que tener aptitud de aprendizaje. Cuando hablamos de responsable es porque al auxiliar de planta alimentaria se le va a dar una responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad es porque va a ser responsable, va a la redundancia, o va a tener sobre sus hombros la preocupación, el interés o el cargo de poder ser dueño de un proceso, de un equipo, de una etapa, de una actividad. Tiene que ser responsable en cuanto a cómo maneja los equipos, en cuanto a cómo declara los parámetros de medición, en cuanto a cómo declara la cantidad de producto que está manipulando o está teniendo a su merced. Y la puntualidad, cumpliendo no solamente puntualidad al ingreso del trabajo, sino puntualidad también en cuanto a la presentación de informes, a la presentación de muestras, a la obtención de resultados. En cuanto sea necesario, tiene que ser puntual.
Seriedad, porque no puede vacilar en una planta en donde hay peligro biológico, peligro físico, peligro químico. Tiene que tener la seguridad necesaria y la convicción para poder liderar todo este proceso. Aptitud de aprendizaje, por favor, esto es importante porque todos estamos, recuerden, aptos aquí a aprender. Un auxiliar, si bien es cierto, es una parte técnica, es una parte de soporte, es un personal que nos va a apoyar a lograr objetivos de índole característico. Este personal tiene que estar abierto a todo tipo de capacitaciones y aptitudes, y aprendizaje. Este personal tiene que entender que si está en planta es con el objetivo de poder aprender, sostener y mantener este proceso porque se les está dando una responsabilidad grande. Entonces, en base a eso, nosotros ya tenemos características anteriores o premeditadas ya del auxiliar de planta alimentaria. Dije, un soporte, una parte técnica que me va a ayudar a poder sostener mi proceso en cuanto a temas de calibración, de procesamiento de muestras, procesamiento de producto, medición de parámetros. Funciones clave en el entorno de una planta. Esto también básicamente deben ser las funciones que va a cumplir el auxiliar de planta alimentaria. En esas funciones va a abarcar el área de producción, de calidad y otras más en caso sea necesario. Si es por el área de producción, entonces tenemos un apoyo en el área de producción. Este apoyo en el área de producción es básicamente apoyo, soporte en actividades que tengan que ver con la elaboración del producto, en la preparación de materiales, en la liberación, limpieza de equipos, en el armado de los equipos, todo lo que lo que es necesario, lo que tiene que ver relacionado hacia la fabricación del producto. Mantenimiento y limpieza también, sí, claro, es una función importante del auxiliar de planta alimentaria, porque el mantenimiento se refiere a cómo es que yo debo mantener o debo sostener o debo evaluar el equipo y cómo es que debo limpiarlo también. La limpieza también es trascendental e importante porque va a depender de ello la eficiencia del, del equipo. Control de calidad. Aquí yo sí me voy a detener un poquito. Recordemos que es calidad, que es el cumplimiento de todo requisito o requerimiento de mi cliente. ¿Cómo es que yo voy a controlar mediante parámetros? ¿Cómo es que yo voy a asegurar mediante prevención? ¿Y cómo es que yo voy a gerenciar mediante un equipo? Entonces, cuando hablamos de control de calidad, es la medición de ciertos parámetros parámetros que debo yo controlar o que debo evaluar para poder obtener una buena calidad. Entonces, un control de calidad es la medición, evaluación, cumplimiento de parámetros para cumplir esta calidad que me requiere el cliente. Manipulación de materiales, él tiene que conocer cómo es que se manipulan los materiales, ya sea un equipo, ya sea un instrumento, ya sea un utensilio, porque de esta manera vamos a conocer, bueno, va a conocer el auxiliar de planta alimentaria, va a conocer cómo es que influye un equipo, un material, un instrumento dentro de mi proceso. Este proceso puede ser elaboración de productos elaborados, semi-elaborados o productos terminados. Aparte de ello, tiene que conocer también la identificación correcta y el etiquetado de estos materiales para que en su momento no tengan por qué confundirse o perderse. Otra función clave del auxiliar es cumplir con la seguridad e higiene en la industria alimentaria y cumplimiento normativo. Como les dije hace un momento, esto viene acompañado de la capacitación. Si nosotros como miembros de equipo, como parte técnica, como parte de oficina o como gerencia o como jefatura, no podemos cumplir con las capacitaciones para el personal se va a ver debilitado, se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque no va a conocer o no va a poder accionar un equipo o iniciar un proceso si es que no se tiene la capacitación debida. Es más, no debería hacerlo porque a uno se le capacita.
No se debe manipular o tocar un equipo mientras no se tenga el conocimiento o capacitación necesaria. Eso siempre se le debe orientar al personal. Colaboración de trabajos en equipo. Recordemos que todos somos un equipo, recordemos que todos somos un solo puño, una sola mano, y esta mano, este puño, pues tiene 5 dedos, es decir, tiene elementos. Entonces, cuando hablamos de colaboración de trabajo en equipo, tenemos que entender que todo nuestro proceso es un sistema, y ese sistema va a funcionar solamente si es que los miembros de este sistema van a poder articularse, comprenderse. Vamos a hablar de cada una de las etapas. Sí, por favor, vamos a hablar de cuál es la función que va a cumplir el auxiliar de materia, perdón, el auxiliar de plantas industriales o plantas alimentarias en cada una de las etapas. La primera etapa, como ya habíamos mencionado, es la recepción de materia prima o sí, la recepción de materia prima o la recepción de insumos, de materiales, todo ello. Vamos a empezar con recepción de materia prima. Recordemos que una materia prima es un producto que no está procesado, es un producto primario que llega a planta con la intención de ser procesado, con la intención de manipularse o elaborarse, semi-elaborarse o elaborarse. Bien. Entonces, ¿qué es específicamente, según la FDA o según cualquier tipo de legislación, qué es la recepción de materia prima? Se refiere al recibimiento de la materia prima, del producto primario, pero no solamente ello, sino también se refiere a la recepción y selección, evaluación de la materia prima. Es una etapa crucial en la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque no cualquiera lo puede hacer. Se tiene que tener un criterio para poder manejar ese tipo de etapas. No cualquiera puede recibir y seleccionar la materia prima. Tiene que estar capacitado, tiene que conocer el producto, tiene que saber sus desviaciones, tiene que saber qué producto es correcto, es apto y qué producto no es correcto, no es apto. En cuanto a la selección, pues tiene que haber un espacio o un área en donde se pueda rechazar también el producto en caso sea necesario. No todos los productos que llegan, y eso sí lo he visto en plantas de manera personal, dentro de todo mi bagaje, mi experiencia laboral, sí he visto que plantas me dicen, pero ingeniero, usted puede, o asesor, usted me puede decir, si estamos lejos, ¿cómo es que vamos a rechazar un material? Tenemos que aceptarlo nada más. Entonces ahí yo incurro a decirles, estás equivocado porque si siempre vas a estar con esa mentalidad conformista, tu cliente, tu proveedor va a hacer lo que quiere contigo. Tú tienes que poner una queja, tú tienes que hacerle entender a tu proveedor que tiene que hacer llegar productos que tú necesitas. No simplemente que porque me hace un descuento o me dice que la siguiente vez va a cumplir, pues voy a seguir recibiendo material que no necesito. Al contrario, tengo que acostumbrar, capacitar a mi proveedor para que cumpla con lo que uno quiere, con lo que nosotros necesitamos y requerimos. Si no cumplimos con ello, entonces vamos a mal acostumbrar a nuestro proveedor y vamos a incurrir a errores en cuanto a mi proceso. Muy probable que mi producto no salga conforme porque mis proveedores me están dando un material que no es el adecuado. Llámese bolsas en mal estado, llámese materia prima picada, llámese una materia prima húmeda o en un proceso de descomposición. Entonces, eso es una merma y esa merma pues nos lo vamos a cargar nosotros como producción. Entonces, no debemos incurrir en eh, pasar por desapercibido este tipo de efectos o desviaciones. Se tiene que comunicar al proveedor. Por otro lado, también tenemos que entender que la selección se debe dar por parte del personal técnico capacitado. Ya les vuelvo a repetir, varias veces es un tema de capacitación. Espero que entiendan que la capacitación es una etapa importante dentro de la formación de este auxiliar de planta alimentaria. Se tiene que capacitar, pero no es necesario que se pague a una empresa para capacitar, ¿no? No crean que yo estoy
yo estoy promocionando o estoy incurriendo, diciéndoles no, capacítense en tal lugar o todos tienen que capacitarse. No, no todos tienen que hacer un gasto. Yo les recomiendo que si la situación es un tanto limitada en las capacitaciones, todos sí, sí, sí bien es cierto que tienen que capacitar, pero tal vez el gasto se puede aminorar en cuanto a la consideración de un efecto cascada. Se preguntarán qué es un efecto cascada. Cuando yo hablo de un efecto cascada, hablo de que el personal de mayor rango, tal vez un supervisor, tal vez un jefe, tal vez el mismo, si no, ¿por qué no decirlo? Tal vez el mismo auxiliar, se puede capacitar, pero esta capacitación va a ser repetida para el resto del personal. Entonces, con eso logramos un efecto cascada, un efecto en lo cual un personal ha capacitado al resto porque este personal ha recibido la capacitación directa del profesional óptimo, el profesional capacitado o apto para que pueda este tipo de capacitación. Entonces, por ahí ya podemos ver una solución en cuanto a la capacitación que les estoy adelantando, porque más adelante también se toma en consideración ese tema de capacitación. Entonces, recepción y selección de materia prima va a involucrar inspección, como les dije, verificación de productos entregados de proveedores. Luego de esta etapa se tienen que examinar ciertos aspectos, por ejemplo, la apariencia, el color, el olor, el sabor, el BRICS y otros tipos de parámetros que no se puede, no se puede dejar pasar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de esta etapa de recepción y selección de materia prima? El objetivo principal es garantizar que los ingredientes y materiales utilizados dentro del producto pues cumplan con los estamentos o con los estándares de calidad e inocuidad. La calidad, ya les dije, que es el cumplimiento de características necesarias que requiere mi cliente o que requerimos nosotros, en este caso como cliente de nuestro proveedor, y la seguridad alimentaria o inocuidad alimentaria es la garantía que tengo de poder consumir un alimento que no me va a generar un daño al consumidor. Esto es esencial para asegurar que los productos finales sean seguros para el consumo humano. Esto es importante porque de esa manera, dentro de la recepción, pues yo puedo evidenciar, puedo ver, evaluar qué es lo que debo cumplir como proveedor, como cliente también. Aspectos dentro del proceso de recepción, ahí tengo algunas consideraciones que se tienen que tomar. Está la inspección visual, está también el etiquetado de la documentación. En caso de la inspección visual, se va a realizar de manera visual, de manera, bueno, con la vista, como bien lo dice, verificando un aspecto general, ¿no? Ahí yo no puedo ver si es que realmente si es que tiene tanto de bricks, al palparlo, al mirarlo, tocarlo, al olerlo, no, simplemente puedo ver su apariencia, su color, su textura, algún signo de deterioro o contaminación. En el etiquetado y documentación se tiene que verificar que los productos estén debidamente etiquetados con la información requerida. Por ejemplo, si me dicen algo chico, que me llega 20 kilos en un saco de agua y manto, pues debemos pesarlo. O tiene que estar rotulado 20 kilos con plumón indeleble, con un rótulo como un Carlos, como una etiqueta, pero siempre tiene que estar rotulado para que de ese modo podamos nosotros evaluar de que sí se ha sido cosechado a tal fecha cuando se declara. Yo también sugiero, sí, yo también sugiero que se le coloque la fecha de producción, de cosecha de la materia prima, porque de ese modo vamos a saber cuánto tiempo de vida tiene o cuánto tiempo de producción o cada cuánto tiempo se ha cosechado o cuánto tiempo más le queda de viabilidad. Se verifica la aparición de los documentos como certificados de calidad en caso sea necesario o análisis de laboratorio y de ese modo pues podemos descartar contaminación por pesticidas, por aflatoxinas, por metales pesados. Tercer aspecto en el proceso de recepción, se tiene que controlar la temperatura. Para ciertos productos perecederos, es decir, que sí tienen un fin que pues, se pueden malograr, se debe medir, perdón, y registrar la temperatura de los productos durante la entrega.
Entonces, si nosotros no tenemos costumbre o no tenemos claro esta etapa, perdón, este aspecto, pues vamos a incurrir en errores de humedad, en errores de temperatura, en errores que nuestro cliente nos lo va a tener, nos lo va a reprochar. Nosotros no queremos incumplir con nuestro cliente, por eso es que la materia prima tiene que ser correctamente evaluada, correctamente inspeccionada, y para eso les estoy mencionando este tipo de capacitación, ¿sí? El control de temperatura, y de ese modo vamos a tener consigo un parámetro evidenciable, un parámetro medible y un parámetro dentro de lo requerido por nuestro cliente, y que no vamos a tener problemas en cuanto a al manejo de mi materia prima. Muy bien, dentro de mi proceso tampoco. El control de temperatura para ciertos productos, ya les dije, se debe medir y registrar, y esto va a asegurar qué cosa, va a asegurar que se va a mantener dentro de los rangos adecuados, y de este modo pues se va a evitar la proliferación de microorganismos. La proliferación de microorganismos se va a dar en cuanto a una temperatura baja, alta o bueno, de crecimiento, dependiendo de qué tipo de producto tengas. No es igual un Staphylococcus aureus, un Streptococcus, en un producto congelado que en un producto deshidratado. En un producto congelado cabe la posibilidad de que por el cambio de temperatura baje, o perdón, suba la temperatura y de ese modo se vaya descongelando, y eso prolifera mayor cantidad, eso genera mayor actividad de agua, mayor humedad, y la proliferación de microorganismos es mayor. Pero cuando hablamos de un producto deshidratado, hay que tener cuidado. Un producto deshidratado no debe tener contacto con la humedad, por ende, al estar deshidratado o liofilizado, no va a poder haber un crecimiento eh, periódico, momentáneo, pauteado, considerado dentro dentro de este producto. Muestreo y pruebas, otro tipo de aspecto dentro del proceso de recepción que el auxiliar debe mantener, debe considerar. El muestreo y pruebas, en algunos casos se deben tomar ciertas muestras para medir parámetros como físico-químicos y microbiológicos. Los físico-químicos son aquellos parámetros que van a ser evaluados mediante equipos o mediante también de manera visual, microbiológicos mediante un laboratorio acreditado, placas Petri, sustancias de alimentación, incubadoras, estufas y demás. Seguimos. 5. Algunos aspectos claves de este proceso de recepción y selección de materia prima también pueden incluir el rechazo y o aceptación del producto. Se puede rechazar todo un lote, o se puede rechazar la mitad del lote, o se puede rechazar todas las cajas, o simplemente 6, 7 cajas, 8 cajas, 10 cajas. Eso va a depender ya de la consideración y el criterio del inspector. ¿Sí? Del inspector, del auxiliar. Ellos nos van a decir qué porcentaje de toda mi materia prima pues está observada y tengo que rechazarla, o en su defecto tengo que aprobarla o aceptarla. Los productos que no cumplen, ya les dije, con los estándares de calidad, entonces deben ser rechazados. Por ejemplo, si un producto viene con hongo, un producto viene húmedo, un producto viene de dudosa procedencia o ha sido expuesto a heces de animales, pues eso tiene que ser rechazado. Muy bien. En resumen, lo que el tiempo apremia, en resumen, el proceso de recepción y selección de materia prima es esencial. ¿Para qué? Para garantizar la salud y la calidad y seguridad de los productos de índole alimentaria. Una adecuada implementación del proceso de selección y de inspección, pues asegura que no solo los materiales sean de calidad, los insumos sean de calidad, sino también la materia prima y también la producción inicie con calidad, inicie con calidad, lo que va a contribuir al cumplimiento de la satisfacción de nuestro cliente, del consumidor, y a la buena reputación de la empresa que está aplicando este tipo de directrices, ¿sí? Acá tengo un ejemplo clarito, que es la tabla de referencia de recepción de materia prima. Aquí, por ejemplo, yo tengo que se recepciona materia prima de productos congelados y el valor correcto debe ser de -18. Ahí tengo yo que tener esa temperatura, pero muchas veces hay un rango de aceptabilidad. Ese rango, en el caso de la temperatura de productos congelados,
es de más menos 3. ¿Por qué más menos 3? Eso quiere decir que puede ir desde 18 hasta 15 o de 18 hasta o de 18 hasta 21, más menos 3 o menos 3, dependiendo de cuál sea la validación que has podido dar dentro de tu proceso. La carne de cerdo, ternera, cordero refrigerado, ahí debo tener un valor concreto de una temperatura de 5 o más 5 grados. Esa temperatura de 5 grados también tiene un rango, una tolerancia de más 2 grados. Eso quiere decir que máximo puede afectar hasta 7 grados y cualquier temperatura como máximo que sea 7 grados, pues sí va a tener que ser una temperatura de recepción de materia prima. Las carnes de pollo, de pavo, de cualquier ave, tienen un valor correcto de aceptación de 3 grados, 3 grados positivo o más 3 grados, pero su tolerancia es de 1 grado. Eso quiere decir que el límite va a ser mayor a 5 grados. Productos cárnicos elaborados a partir de carne picada, tiene un valor normal de mantenimiento de 1 grado o 1 grado positivo, y la tolerancia también es más 1. Entonces, tiene que haber un límite por encima de 2 más 2 grados. Y así sucesivamente, yo tengo temperaturas ahí muestro, igual les voy a pasar estas diapositivas para que lo tengan en su archivo, y de ese modo puedan replicar esta capacitación que se les está dando con el fin de generar, creo yo, un efecto cascada con sus trabajadores a cargo, o si tal vez hay auxiliares acá que están aprendiendo ciertos parámetros de medición o consideración. Una planilla de recepción de materia prima es conocida también como, bueno, yo le llamo planilla, pero también se le conoce como registro, perdón, formato. Un formato es una hoja en donde hay un cuadro con parámetros que uno debe anotar, completar, y cuando esta hojita, cuando este formato se llena con datos, completa con datos, se convierte este formato en un registro. Un registro es el formato lleno. El formato vacío simplemente se llama formato o planilla. Este formato planilla, en el caso de productos, con toda recepción de materia prima, como ven ahí, tiene una estructura. Se tiene que colocar la fecha, la hora, qué proveedor, qué temperatura fue la de recepción, cualquier tipo de parámetro organoléptico, que es olor, color, sabor, apariencia, empaque, si tiene fecha de vencimiento, si es que el vehículo o el transporte que lo ha traído, pues ha estado higienizado, ¿no? Se higiene del vehículo y también higiene del personal. Y si hay alguna observación que podamos nosotros acotar en este registro y en cada vez que se recepcione el producto. Ahora, todo esto tiene que ser avalado por alguien. Quien va a dar su aval o su visto bueno va a ser el responsable de recepción, que muchas veces es el auxiliar de planta. El auxiliar de planta es aquel personal que va a tener responsabilidad en cuanto a recepción de materia prima y otras funciones también. Pero aquí ya les voy anticipando, ¿sí? Un ejemplo claro, una sugerencia o un aporte que les puedo dar: para los productos lácteos, su rango de temperatura aceptable es menor a 7 grados. Para los productos refrigerados en general, menor a 5 grados. Para los cárnicos de ave, las carnes de ave, menor o igual a 4 grados. La carne picada, menor o igual a 2 grados. Los congelados, menor a 18 grados. Entonces, estas son sugerencias de mantenimiento de recepción de materia prima, en caso sean estas la materia prima. Entonces, hay puntos importantes en la recepción de materia prima de una planta. Estos puntos importantes son el llenado de registros, la observación correcta, la validación de los documentos o los datos que se está dando, el peso, el color, el olor, el sabor, la fecha de caducidad y todo ello, la fecha técnica. Entonces, esos son puntos importantes dentro de la recepción de materia primas de una planta de producción. ¿Y quiénes van a ver este tipo de desviaciones o este tipo de afectaciones? Pues el auxiliar de la planta alimentaria. Muy bien. Este resumen lo dejo para ustedes, lo vamos leyendo.
¿sí? Una, dos, nada más voy a leer. Se debe verificar que las características de los alimentos se deban recibir acorde a lo que se necesita, requiere o desea, porque eso va a ser el cumplimiento de la calidad o cumplimiento del requerimiento de mi cliente. También se tiene que evidenciar un buen trabajo en cuanto al llenado de registros. Si no tenemos un buen trabajo en cuanto al llenado de registros, entonces vamos a padecer de un incumplimiento. Ese incumplimiento no tiene que verse evidenciado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entregar una materia prima acorde, aceptable, necesaria. Otro más, tiene que almacenarse de inmediato la materia prima en caso sea necesario mantener su eh, cadena de frío. Y otras recomendaciones más que les estoy mencionando. Aquí, chicos, hay errores frecuentes, una tablita con errores frecuentes que uno comete. Si lo estoy colocando es con la intención de que no se vuelva a incurrir en estos errores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un error frecuente de la recepción de materia prima es que no existe un registro de control. Entonces, yo no tengo una hojita y esa hojita se me fue, se me perdió, se me voló, se me manchó, se me rompió, se me extravió. También muchas personas he escuchado que son auxiliares en plantas donde he trabajado, en donde me dicen, no, ingeniero, pero yo me acuerdo, yo lo tengo de memoria. No, la memoria es frágil, chicos, tienen que anotarla, tienen que tener su registro. Y este registro va a evidenciar cómo es que tú estás llevando un control de todo tu ingreso de materia prima, recepción de materia prima. La recepción no tiene una ubicación específica, no hay un almacén, se tiene que tener un almacén destinado solamente para mi almacenamiento de materia prima. No se tiene una lista de actualidad de proveedores, si un proveedor me falló, le pido a Sutanito, Menganito que me dé. Si no tenemos una lista de proveedores actualizada y validada, entonces vamos a fallar en cuanto a mi optimización de procesos. Tengo que tener cuidado. No existe un responsable para la recepción, para eso se está capacitando a ustedes bajo los parámetros requeridos. Y una de las últimas cosas es que no hay proveedor, el proveedor pasa directamente a depositar el producto, no, ellos no deben directamente depositar el producto al almacén, sino el auxiliar es quien debe hacer esa actividad. ¿Y por qué? Porque antes de, posterior a la recepción se tiene que inspeccionar el producto de materia prima. No se debe exigir, no se exige a los proveedores un correcto etiquetado de productos, por eso es que incurrimos en desviaciones, errores, confusiones, y no podemos cumplir el PEPS o FIFO, First In, First Out, lo primero que entra es lo primero que sale. Tenemos una materia prima que ha sido cosechada hace 10 días y una materia prima que ha sido cosechada hace 5 días. Obviamente primero tenemos que procesar la materia prima de hace 10 días. ¿Por qué? Porque está más propensa a que pueda contaminarse. Son errores frecuentes en la recepción de materia prima que debemos tomar en consideración para no cometerlos, para no incurrir. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo, estamos bien. Otra etapa que es importante en donde el auxiliar de planta alimentaria tiene que conocer es el tratamiento de alimentos. Ese tratamiento de alimentos se va a dar solamente si es que el, ¿sí? Solamente si es que hay capacitación. El tratamiento de alimentos, ya sabemos nosotros, es básicamente sometimiento a calor o sometimiento a frío, dependiendo de qué es lo que almaceno, lo que produzca yo. ¿Sí? Tratamiento de alimentos se refiere a las acciones y los procesos que se deben aplicar a los alimentos para garantizar una seguridad y calidad alimentaria. La seguridad, traduzcámosla como inocuidad alimentaria. ¿Sí? Estos tratamientos tienen como objetivo eliminar o reducir la presencia de microorganismos patógenos, van a retrasar la contaminación, van a eliminar también ciertas esporas, algunas son bastante duraderas y soportan altas temperaturas, y también pueden eliminar, si es capaz, bueno decirlo, micotoxinas también. Claro, no todas. Existen diferentes métodos de tratamiento de alimentos y la elección de un método específico va a depender del tipo de alimento. No todos los alimentos puedes someterlo a temperatura alta, hay temperaturas menores, tal vez una pasteurización de 65, 85, 120, dependiendo, pues claro está, de la naturaleza del producto. No es igual esterilizar un maní
una castaña, un copoazú, un cacao, que esterilizar una uva, una fresa, mantener o tratar a un chocolate o una leche. Aspectos en el proceso de recepción también, ¿sí? En la recepción, perdón, en el tratamiento de alimentos. Ahí se me fue. Es en el proceso de tratamiento de alimentos. Por favor, hay una corrección, un lapsus. Algunos de los tratamientos más comunes van a incluir el calor, que ya conocemos, y este calor va a ser considerado dependiendo, eso sí, de qué, del producto que vamos a tener. No, como le vuelvo a repetir, no es igual tratar un producto líquido que un producto sólido. El calor o el tratamiento térmico es uno de los métodos más utilizados, si bien es cierto, y la aplicación de calor nos da la garantía de que va a destruir o inactivar ciertos microorganismos que van a generar enfermedades y por algún motivo son transmitidas en el alimento. Entonces, yo ahí tengo un termómetro, un diagrama, en donde yo menciono que hay ciertas zonas calientes, zonas en peligro y zonas frías. Las zonas frías, en la zona fría hay bacterias que dejan de multiplicarse, pero no mueren, entonces solamente sinestesan, es decir, entran en una sinestesis, una quietud, una cinética, una estática, perdón. En la zona de peligro, y ahí donde la temperatura va aumentando, la zona fría es por debajo de 4 grados, entre 4 grados y 65 grados es una zona de peligro porque muchas de las bacterias se multiplican rápidamente a una temperatura corporal que es la temperatura de 25 grados, 33 grados. Y una zona caliente es en donde los tratamientos por calor destruyen a todo tipo de bacterias o la mayoría en su totalidad, ¿no? Está por encima de 65 grados. Por encima de 65 grados ya tenemos la seguridad de que las bacterias en su mayoría van a destruirse. Muy bien. Igual eso yo le voy dejando para ustedes. Recordemos que el título es aspectos en el proceso de tratamiento, no en el proceso de recepción. ¿Sí? Un error, un lapsus. Otro aspecto también válido es la refrigeración y congelamiento. La refrigeración o congelación sí va a reducir, es la reducción de la temperatura en los alimentos con la intención o el objetivo de ralentizar el crecimiento de microorganismos y también retrasar la descomposición. La refrigeración se va a utilizar a temperaturas cercanas a los 0 grados, mientras que la congelación está por debajo de 0 grados. ¿Y cuál es el objetivo de esta congelación? Pues alargar o prolongar la vida útil de los alimentos. Bien. Aquí también coloco una cadena de frío, ¿sí? De la empresa Serviaire. Básicamente en la cadena de frío podemos utilizarlo en la producción y tratamiento, en el transporte, tenemos que evaluar en el almacenamiento, en los puntos de venta y para el usuario final. Pues, ¿cómo debo mantener la cadena de frío? El producto se debe mantener mínimo a menos 18 grados cuando es un congelado. Recordemos ese dato que pocas empresas lo dicen. Cuando hablamos de un producto congelado, por debajo a menos 18 grados. Si ya oscila hasta menos 16 grados, va a depender de las condiciones ambientales para decir que sigue siendo un congelado. Pero menos 18 grados ya es un congelado. Bien. Pasamos a otra función también, otra etapa dentro de mi cadena de suministro, que también trabaja o apoya el auxiliar de planta alimentaria. ¿A cuál me refiero? Al control de equipos e instalaciones en una industria. El control de equipos e instalaciones no es cualquier cosa, eso también se necesita capacitación y también destreza en aprendizaje por parte del auxiliar. Cuando hablamos de control de equipos e instalaciones, ahí nosotros vamos a ver mantenimientos. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, mantenimiento diagnóstico, para saber en qué situaciones o qué características estamos dejando la planta. El control de los equipos e instalaciones nos va a garantizar la seguridad, calidad y eficiencia de los procesos de producción, porque de ese modo nosotros vamos a ver de primera mano en qué situación estamos iniciando nuestro proceso.
El control implica una supervisión, claro que sí, una supervisión visual, una supervisión mediante equipos, mediante mediciones y una gestión para que estos equipos sean calibrados, sean mantenidos, se dé su mantenimiento, su limpieza también, para que sean útiles para la producción de alimentos. También se debe controlar los equipos mediante mantenimientos, como les dije, y hay hasta tres tipos de mantenimiento. Un mantenimiento diagnóstico, un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo. Un mantenimiento diagnóstico es acá el mantenimiento que simplemente se va a dar con la intención de poder diagnosticar cualquier tipo de falla o avería. Un mantenimiento preventivo se tiene que dar mediante programación de las plantas, de las jefaturas, de los auxiliares también, de los supervisores, de los inspectores, con el objetivo de poder prevenir cualquier tipo de falla de mi equipo. Y un mantenimiento correctivo es cuando ya el equipo inesperadamente o irremediablemente se ha parado, se ha detenido, se ha impactado de manera negativa, ¿no? Ha sido afectado. Entonces, ya tenemos los tres mantenimientos, el diagnóstico, el preventivo y el correctivo. Si nos sentamos en el mantenimiento preventivo, debemos recordar que se tiene que hacer un control tanto de equipos como instalaciones para incluirlo dentro de un programa de mantenimiento. Esto va a implicar visitas regulares, un mantenimiento planificado, una calibración de equipos. Básicamente el mantenimiento preventivo, ya les dije, es la proyección o el cuidado o la prevención, como su mismo nombre lo dice, de alguna falla o la minimización de tiempos de inactividad que no han sido planificados, porque de ese modo, si un equipo falla, la planta o el proceso se para también y queremos evitar. Cumplimiento normativo, debemos cumplir todas las normativas que nos exige la ley, nuestro cliente o también las regulaciones en la cual vamos a vender. Es esencial asegurarse de que los equipos cumplan con normas y normativas aplicables. Esto incluye requisitos relacionados con la seguridad, requisitos relacionados también con la seguridad alimentaria y con la seguridad del trabajador también, cumplir con normativas para garantizar la seguridad y calidad alimentaria. Aquí nos vamos a detener, esto es la capacitación del personal. Recordemos, cuando hablamos de capacitación del personal, entonces ya estamos hablando de una inversión en tiempo y en dinero, porque el personal se tiene que capacitar dependiendo de qué, dependiendo de las necesidad que tenga o las funciones que deba cumplir. No es igual capacitar a un personal que se dedique a la parte de mantenimiento de equipos, del área de mantenimiento, a un personal que se dedique a producción, un personal que se dedique a calidad. Hay ciertas capacitaciones generales o globales y capacitaciones específicas. Las específicas va dependiendo de la función a la cual va a desempeñar este trabajador. Y las generales son instrucciones generales, globales, que deben tener conocimiento todos los trabajadores u operarios. Bien. La capacitación continua es fundamental para mantener un nivel adecuado de conocimiento y competencia. Solamente van a ser competentes bajo dos modalidades. Uno, un personal competente es aquel personal que ha sido capacitado mediante una evidencia, ¿no? Un certificado. Y una persona capacitada o calificada es un personal que, aparte de ser capacitado, tiene la experiencia necesaria en el rubro o actividad que se le ha impuesto. Otra etapa, perdón, otra subetapa, mejor dicho, del control de equipos e instalaciones en una planta de industria es el monitoreo y registro. De nada me sirve monitorear perennemente, cotidianamente, si es que yo no tengo un registro, si es que yo no evidencio o anoto cualquier desviación, cualquier concentración o cualquier error o cualquier pues, producción viable, ¿no? O proceso normal. Este monitoreo se tiene que establecer con una evidencia que es un registro, y ese registro es el llenado de un formato, como le he mencionado. Se debe establecer un sistema de monitoreo y de ese modo vamos a evaluar ciertos rendimientos de los equipos y las instalaciones. El mes pasado
se evaluó la capacidad de un equipo y este mes la capacidad ha bajado. Entonces necesita un mantenimiento, necesita una revisión, necesita una inspección. Ese podría dar, ¿no? Además, es importante mantener registros porque de ese modo se evidencia que existen controles que sí se han realizado, mantenimientos que sí se han planificado y realizado, y acciones correctivas que siempre sí tienen que estar implementadas, ¿no? Quinto, dentro del control y de equipos, también voy a ver, si dentro del control de equipos también voy a ver la mejora continua. La mejora continua es básicamente el ciclo de PHBA, ¿no? El ciclo de Deming, el ciclo de mejora continua. El ciclo de PHBA, el ciclo de Deming es el ciclo de planificar, hacer, verificar y, perdón, planificar, hacer, verificar y actuar. Muy bien. El control de equipos e instalaciones de la industria alimentaria debe ser un proceso constante. ¿Por qué? Porque constantemente debo estar evaluando, tiene que ser una evaluación perenne, y si por algún motivo hay una desviación, anotarla. Optar por mejorar y optimizar mis productos, mis procesos y gestionar mejor mis recursos. Se deben identificar oportunidades de mejora en equipos, en procesos, acortar tiempos, desaparecer tiempos muertos, y la retroalimentación del personal es también importante porque nos va a ayudar a tener un mejor mapeo de mi proceso en caso tenga alguna sugerencia de mejora. Mantenimiento operativo. Ya hemos hablado del mantenimiento preventivo, ahora vamos a hablar de otro mantenimiento que es el mantenimiento operativo. Recordemos que esta capacitación está dirigido a todo personal que trabaja, labora en plantas agroindustriales alimenticias. Mantenimiento operativo, ¿sí? Se refiere a acciones y actividades realizadas de manera regular para asegurar el óptimo funcionamiento de mis máquinas, de mis equipos, ¿sí? Ahora, el objetivo principal es darle mantenimiento, el mantenimiento operativo es garantizar la disponibilidad de los equipos, básicamente el mantenimiento que se debe dar antes de que el equipo funcione o pues, sea puesto en marcha, es la palabra, sea puesto en marcha. El mantenimiento operativo tiene ciertas etapas, puede ser inspecciones regulares. Estas inspecciones regulares o periódicas se van a dar a equipos y máquinas para identificar posibles fallas. Si es que en algún momento hay fallas, desgastes, fugas o algún mal funcionamiento, entonces no se le da el visto bueno o el pase para que pueda iniciar el proceso. Para eso está el mantenimiento operativo, el mantenimiento previo a tu proceso. Lubricación y limpieza. La lubricación y limpieza se refiere al aceitado, al engrasado de las máquinas, obviamente con grasa de grado alimentario, y de esta manera pues cumplimos con las especificaciones en cuanto a producción. Esto ayuda a reducir el desgaste, para que no haya rotura, para que no haya tampoco desfases, desgarres o alguna falla o desgaste por parte de fricción. Bien. Dentro del mantenimiento operativo también está considerado la calibración y los ajustes. Recordemos que la calibración siempre se debe dar por un equipo que sí tiene sus sellos y también el personal que sí también tiene su aval de INACAL, el Instituto Nacional de Calibraciones. Solamente ellos pueden calibrar equipos. Lo que hacemos nosotros todos los días es testear o verificar un equipo. No calibramos, sino testeamos o verificamos. Quienes calibran solamente las empresas y el personal que tiene aval de el Instituto Nacional de Calibraciones o llamado también INACAL. Entonces, los equipos y dispositivos necesitan y requieren calibración periódica, por ejemplo, termómetros, balanzas, medidores de flujo. Estos se calibran periódicamente con el fin de asegurar su precisión y su confiabilidad. ¿Eh? También se tiene que reemplazar algunas piezas desgastadas en caso sea necesario, como etapa o como subetapa, mejor dicho, del mantenimiento operativo.
Si es que hay piezas desgastadas, ya debemos pasarlo a eliminar, porque esas piezas desgastadas nos puede generar o incurrir en una contaminación física. Durante el mantenimiento operativo se debe identificar y reemplazar piezas desgastadas o deterioradas, y esto puede incluir la sustitución de correas, fajas, empaquetaduras, filos y demás. Y si es necesario, o más que necesario, si es que solamente está considerado dentro de tu flujo, dentro de tu proceso, la utilización de software y firmware, pues tienes que actualizarlos. Y esta actualización me va a ayudar a llevar un mejor control dentro de mi proceso también, porque estos software me van a ayudar a automatizar mi proceso, que tienen que estar actualizados. Y el firmware es para evitar como una cortina de fuego que me va a ayudar a evitar cualquier tipo de obtención de virus malintencionados. Nuevamente, dentro del mantenimiento operativo tengo la capacitación del personal. Recordemos, como hace un momento he mencionado, la capacitación del personal no solamente obedece a una necesidad, sino a una obligación. Es obligatorio que se capacite el personal para que pueda optar por dar un buen servicio, optar por manejar un equipo, manejar un proceso y no incurrir en errores o en su defecto cualquier tipo de perjuicios o pérdidas. La capacitación debe incluir instrucciones sobre el uso correcto de equipos, procedimientos, identificación temprana de problemas y manejo de una situación en caso de una desviación. Otro más, el mantenimiento operativo tiene que estar respaldado, proyectado en un registro y también en una documentación. En el registro ya sabemos que es un formato con información en el proceso del día, y en caso de documentación es todo tipo de planes, instructivos, políticas, procedimientos. ¿Bien? Mantenimiento operativo, en resumen, el mantenimiento operativo de una planta de alimentos implica una supervisión regular, implica una lubricación, limpieza, capacitación del personal, registro de actividades, actualización de software en caso sea necesario. Y el mantenimiento operativo es importante porque me va a ayudar a poder saber en qué condiciones de equipo, de instalaciones está iniciando mi proceso. La última parte ya, porque estamos casi por terminar esta capacitación, que abarca o habla de seguridad e higiene en industrias alimentarias. La seguridad e higiene, ya sabemos, seguridad que es la garantía de que no me va a hacer daño, la higiene es la unión entre limpieza y desinfección, la limpieza, la limpieza es la eliminación de toda evidencia física o contaminante visible, y la desinfección es la eliminación de microorganismos mediante un insumo químico o un insumo físico como temperatura también. En base a esa antesala que ya les he mencionado de seguridad e higiene en industrias alimentarias, vamos a pasar a definir qué es cada uno de ellos, ¿sí? Seguridad e higiene en industria alimentaria son ciertos aspectos que van a garantizar la producción de alimentos sanos, seguros y de alta calidad, y también inocuos. Estas medidas se van a enfocar en prevenir la contaminación. Entonces, se tiene que prevenir una posible contaminación y que estos peligros urgentes no se conviertan en riesgo. Que en algún momento alguna infección puede ser transmitida por alimentos, y asegurar un entorno de trabajo seguro. Es importante también. Dentro de la industria de la seguridad e higiene en industrias alimentarias, debemos recordar que existen las BPM, las POEs, y también estas se unen para consolidarnos en un HACCP, ¿sí? Las BPM son actividades preoperacionales, operacionales y posoperacionales que se deben dar en operarios, en instalaciones, en facturas, a nivel de toda la cadena de suministro y todo el flujograma también, el diagrama de flujo. Conjunto de principios de actividades correctas que ocurren o que ocurren en todo un proceso de producción alimentaria, ¿sí? Esto va a incluir una higiene del personal, un mantenimiento y limpieza de instalaciones, una manipulación adecuada, un control de plagas, un almacenamiento seguro, y entre otros aspectos. Aquí yo he colocado ciertos aspectos de BPM: programa de limpieza y desinfección, programa de control de plagas, programa de residuos sólidos,
programa de control de proveedores, programa de mantenimiento de equipos, programa de aseguramiento de calidad y programa de capacitación. Todos estos programas están sentados y sostienen y fortalecen a las buenas prácticas de manejo. La buena práctica de manufactura con el programa general de higiene y saneamiento o programa de higiene y saneamiento o programa general de higiene, mejor dicho, van a unirse para poder formar un HACCP. HACCP, que es Hazard Analysis Control Critical Point, o en español llamado también el APPCC, que es Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. Este HACCP es un sistema netamente preventivo. Este HACCP no me va a corregir una desviación, al contrario, me va a alertar de que no ocurre esa desviación. Se van a establecer en el HACCP ciertas medidas de control de puntos críticos y dentro del proceso de producción también que podamos encontrar alguna variable. Dentro de la higiene también, nuevamente menciono el tema de capacitación, porque la capacitación es de vital importancia. La capacitación me va a ayudar a mí a consolidarme como dueño y conocedor de mi proceso. Eso va a incluir la formación en higiene personal, cómo se debe lavar las manos, desde el codo hasta el dedo, entre dedos, en el empeine, los brazos, los antebrazos también. Control de proveedores. No hay que olvidar que mis proveedores cumplen un rol fundamental dentro de mi proceso porque son quienes me van a abastecer de materia prima, de insumos de alimentos, también de servicios, de equipos, de materiales, de instrumentos. Se debe establecer un sistema de control para que estos sigan cumpliendo a cabalidad con lo que uno necesita y evaluar si es que hay alguno de los ingredientes o materias primas que tengan una desviación y nosotros podamos corregirlo. Muy bien. También implica la verificación de certificaciones, en caso sea una certificación, si tenemos una empresa con un ISO, una empresa con un BRC, una empresa con un Global Gap, pues esas son certificaciones de calidad que me van a ayudar a adelantar o a proyectar mis buenas prácticas también. Limpieza y desinfección. La limpieza y desinfección está, ya les dije, en una planta mediante dos etapas. Primero se limpia, que es la eliminación física de todo tipo de contaminante captado por el ojo humano, y la desinfección es la aplicación de químicos o físicos, fenómenos químicos, fenómenos físicos, para eliminar o reducir al mínimo la cantidad de microorganismos. Eso es la diferencia entre limpieza y desinfección y es por obvias razones que ambos se van a complementar. Primero se limpia y luego se desinfecta. Siguiente, vamos por terminar. El control de plagas. Dentro de la seguridad, higiene e industrias alimentarias, el control de plagas también unge algo importante. El control de plagas básicamente no solamente es la identificación de qué plagas van a afectar, como mosquitos, como roedores, como aves, sino también es cómo los vamos a controlar, mediante lámparas atrayentes para mosquitos, mediante cebos o cebaderos para roedores, mediante eh, trampas de sonido para aves, y de ese modo vamos a tener una disminución en cuanto, o un mejor control en cuanto a los insectos, a los roedores o a las aves, o también llamado plagas. Recordemos que plaga es todo aquel producto o aquel presencia de individuo o presencia de un contaminante que me genere un daño en mi economía. Eso es una plaga. Bueno, ya casi terminamos. Recordemos la última etapa que es la gestión de residuos. La gestión de residuos se debe implementar tomando en consideración qué tipo de residuos tengas. Si tú tienes residuos biológicos, tiene que haber un tacho rojo. Residuos orgánicos, un tacho naranja. Residuos plásticos, amarillo. Vidrio, verde, azul, papel y cartón. Y violeta, bacterias y o algún aeros. Baterías, perdón, y o algún aeros. Entonces, estos colores deben estar dentro de tu planta y esto obedece a una NTP, no hay que olvidar.
la NTP 900-058-2005, con su decreto supremo 055-2010. Entonces, todas estas coloraciones van a obedecer ¿a qué? A una NTP. Vidrio, metales, papel, plásticos, orgánicos, peligrosos y generales en casaciones. ¿Sí? Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Sí, agradecerles por la paciencia, disculpen por la demora. Estaba saliendo de una inspección en una planta donde estoy implementando un sistema de calidad, les dije, una empresa del chocolate. Así como ustedes están dedicados a la parte de aplicaciones, capacitaciones y demás, yo también las dicto e implemento sistemas de calidad. Este es mi tarjeta, este es mi número, este es mi correo, este es mi hashtag de Instagram y también tengo mi LinkedIn. Y ese LinkedIn, a ustedes escanear ese código les va a mandar a mi LinkedIn y en mi LinkedIn van a ver todo el bagaje cultural, formativo que tengo. Y de esa manera podemos mejorar una buena relación y mejorar las capacitaciones que tenemos. Agradecerles por su tiempo y por último, estas diapositivas en breve les voy a enviar a la persona mediadora para que pueda hacerles alcance a ustedes también. ¿Sí? Eso sería todo por hoy. Bueno, agradecerles por su apoyo y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, estimado ponente. Muchas gracias, estimados participantes. Se les va a enviar la grabación del curso por el grupo de WhatsApp, de igual forma también los materiales. Gracias. Gracias a ustedes.